Mi nombre es, gracias a todos por venir a escucharme. Mi nombre es Ana González Mozo, trabajo en el Museo del Prado desde hace… ¿Se oye mal? ¿Se oye mejor ahora? Sí, vale. Pues mi nombre es Ana González Mozo, trabajo en el Museo del Prado desde hace ya casi 21 años en el Gabinete de Documentación Técnica y me ocupo especialmente del estudio técnico de la colección de pintura italiana. El tema del que les voy a hablar hoy, que lo he titulado así como La aventura extraordinaria de algunos cuadros del Museo del Prado durante la invasión napoleónica, tiene sentido porque realmente es extraordinario que después de lo que pasaron estos cuadros a principios del siglo XIX todavía estén aquí y los podamos ver. Es una historia poco conocida, aunque ya el marqués de Villaurrutia a principios del siglo XX había escrito un pequeño librito hablando sobre ello, pero empezamos a investigarla más en profundidad hace 10 años, con motivo de la exposición El último Rafael y la restauración del Pasmo de Sicilia que llevó a cabo Rafael Alonso. Hace unos años también ha empezado a ser difundida gracias a iniciativas como la del Museo del Prado, también comandada por Javier Portús, del seminario que se hizo en 2015 sobre el general Álava, y la publicación simultánea promovida por la Academia de Bellas Artes de San Fernando del libro Patrimonio en Conflicto. Hay dos personas a las que quiero agradecer, hay muchísimas, pero dos que han sido decisivas en este trabajo. Una de ellas fue Nathalie Boll, que era la antigua directora del CDRMF en París, que me dio acceso a todos los archivos que hablaban sobre este tema, y a Rafael Alonso, con quien trabajé en el Pasmo, y paso a paso fuimos descubriendo lo que les pudo haber pasado a nuestros cuadros. Mi intervención se va a centrar en estos 3 cuadros de Rafael que cuelgan en las salas del Museo del Prado, la Virgen del Pez, el Pasmo de Sicilia y la Visitación, que fueron 3 de las obras requisadas por José Bonaparte en 1813, que él se llevó a París, y no llegaron a París, iban camino de París, y entre 1816 y 18 sufrieron una de las intervenciones de restauración, entre comillas, más agresivas que pueda sufrir una pintura, que es la eliminación de su soporte original. En este caso estaban pintadas sobre tabla, y la sustitución por un soporte que ellos consideraban más estable y que en este caso fue la tela. Este procedimiento se llama transposición de soporte y, aunque se hizo en Francia, sí que a mí me gustaría dejar claro que fue por encargo del Gobierno español de aquel momento, avalado por Fernando VII y por el Duque de Wellington. 60 años antes se había hecho la misma operación en todos los cuadros que pertenecían a la colección real francesa. Algunos de ellos llevaban ya en Francia desde el siglo XVI. Y a principios del siglo XIX se hizo la misma operación en todos los cuadros de Rafael, excepto en uno, que fueron confiscados durante las campañas napoleónicas y que llegaron a París para ser custodiados en el Louvre. El proceso era muy peligroso y además transformó completamente la estructura física de unos cuadros que estaban concebidos sobre tabla, y además también transformó su estética, como ahora iremos viendo. Paradójicamente, además, que Rafael fuera su principal víctima, se debió al gran cariño que le tenían. Napoleón amaba profundamente a Rafael y los franceses también, y fue su deseo de conservar estas obras para la eternidad lo que hizo que se arriesgasen a hacer semejante operación. Ellos pensaban que Rafael era un pintor perfecto y que además era el que mejor transmitía el alma de la antigüedad que ellos querían recuperar. También pensemos que estamos en los inicios del Grand Tour, en el momento en el que todos los pintores, historiadores empiezan a viajar por Italia y por Europa para adquirir esa esencia de antigüedad. Napoleón, toda su obsesión era reunir en un mismo museo, en el Gran Museo Napoleónico,
todo el material relacionado con Rafael, o sea, no solo sus obras, sino también las de sus colaboradores más directos y las de sus maestros. Entonces, cuando empezó a invadir Europa, lo que consideró prioritario fue requisar todo el material relacionado con Rafael. La primera obra que salió de Italia hacia Francia fue el cartón de la Escuela de Atenas, que es esta obra que tenemos aquí. También se llevó todos los tapices del Vaticano, además de todas sus pinturas, e incluso llegaron a plantearse el arrancar las pinturas murales de las Estanche para llevárselas a Francia. Afortunadamente no pudieron. Entre los cuadros que salieron de España, que salieron bastantes, como luego veremos, había 5 de Rafael. Y Vivant Denon, que era el director del Louvre en este momento, los esperaba. Él decía, tenemos ya todo el material de Rafael aquí en el Louvre, estamos esperando los 5 cuadros que vienen de España y así ya tendremos completa toda su obra. Pero los cuadros nunca llegaron a París. Tras pasar la frontera de España con Francia, José Bonaparte decidió que su hermano ya tenía muchos cuadros de Rafael y los escondió, a que nunca llegaron. Al no haber formado parte de este elenco de cuadros de Rafael que llegaron al Louvre, las que sí que están muy documentados, todos los cuadros que estuvieron allí, los avatares de nuestros cuadros son muy difusos. La verdad es que hemos tenido que ir recopilando la información, pues gracias a que en la prensa francesa todos estos procedimientos de transposición y de restauración se registraron. Ellos dejaron, afortunadamente, todo registrado por escrito. Hemos encontrado también algunas cosas muy dispersas en la literatura española y hay otra fuente muy importante que ha sido la correspondencia que mantuvieron los académicos de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y los diplomáticos españoles que estaban en Francia. Entonces, gracias a eso hemos reconstruido parte del proceso y después, gracias a la restauración y al estudio técnico que hicimos en 2010, pudimos llegar a concluir el resto de la historia que era bastante más desconocida. La transposición de soporte fue una idea italiana que luego se exportó a Francia. En Italia tenía un carácter más artesanal, no se le daba así como mucho bombo. Pero en Francia, la verdad es que la práctica se acompañó de un extenso aparato retórico que estaba dirigido a justificar que garantizaba la eternidad de las obras. Esto es una de las frases que nos encontramos en casi todos los documentos, con algunas otras, pero ellos estaban obsesionados con la eternidad de estas obras. Pero el hecho cierto es que se dañaron muchísimos cuadros, aparte de algunos que se perdieron, y que luego nos ha complicado mucho el estudio de la obra de Rafael. Estos cuadros, sobre todo los cuadros de una época que entre 1514 y 1518, están todos traspasados y nos han impedido estudiarlos en profundidad, o sea, realmente cómo estaban hechos, y además ha hecho que no nos pongamos de acuerdo porque hay aspectos técnicos que ya no vamos a poder volver a recuperar. Pero en el fondo lo que querían los franceses, sí estaban preocupados por la conservación de las obras. Ellos creían que lo estaban haciendo bien, pero en el fondo estaban previniendo un daño que aún no se había producido. Y en el fondo fue un alarde técnico que en sus inicios tuvo carácter de truco o de magia. Este tipo de restauraciones, además, convenían a la política gubernamental francesa en un momento en el que se empiezan a cuestionar las restauraciones y también convenían a los postulados enciclopédicos sobre la división entre las artes y las ciencias en un momento en el que la restauración pasa de ser considerada una técnica artesanal a ser considerada una disciplina. Pero realmente lo que atrajo a los ciudadanos fue el carácter que tenía de truco de magia, o sea, cómo era despegar la pintura de su soporte. Aquí en pantalla ven, había 3 técnicas, había más, pero estas son las 3 técnicas más habituales. Uno era lo que ellos llamaban el traspaso económico, que era desprender la pintura, o bien con vapores de ácido nítrico, eliminando el soporte y la preparación, o con vapores de agua, que era lo que hacía la viuda Godefroy.
Y al final, bueno, pues lo que se quedaba era solo la capa pictórica, o ellos pensaban que lo que se quedaba era la capa pictórica, y eliminaban el soporte. El otro tipo de transposición era destruir el soporte completamente con medios mecánicos y conservar la preparación. Esto lo hacían Jean-Loup Jacquin y François Toussaint Jacquin. Y luego hay otra técnica menos agresiva que a veces también se hizo aquí en España, que era rebajar el soporte, dejarlo muy fino, pero no se eliminaba totalmente. El origen de esta técnica son los arranques de pintura mural. Estos arranques se hacían ya en época romana, cuando los murales se querían traspasar, se destruía un palacio, se destruía una casa y se quería conservar los murales, se arrancaban y se trasladaban. Había 3 tipos de estaco, que eran estaco a maselo, que era desprender el muro completamente junto con la capa de pintura, el estaco, que era arrancar la pintura y la primera capa de preparación, y luego el estrapo, que era desprender solo la pintura, algo también bastante imposible en pintura mural porque todos saben que el agua con los pigmentos hace cuerpo con la cal del muro y penetran con bastante profundidad. Este método fue desarrollado, sobre todo el estaco y el estrapo, por Pietro Palmaroli, que es un personaje que luego volverá a entrar en escena. El primer traspaso del que tenemos registro se hizo en Italia, en Roma, lo hizo Domenico Michelini, que es este personaje que tenemos aquí, su caricatura, a la izquierda. Y el cuadro que tienen a la derecha es el traspaso que él hizo. Es una andata al Calvario de Fey y la firmó por detrás. Sabemos que la hizo y en la fecha en la que la hizo porque él la firmó por detrás. En este momento estaba el director de la Academia Francesa en Roma, Poisson, estaba allí y lo vio, él presenció cómo él hacía este tipo de traspasos, de eliminar el soporte y dejar la capa pictórica, y escribió a Francia demostrando gran admiración por la técnica, lo cual quiere decir que en Francia todavía no se conocía. En Francia los primeros traspasos que tenemos registrados son de Leopold Gauguin, que era el restaurador del rey Stanislav de Polonia, que hacia 1730 también hacía algunos traspasos, y él había trabajado con Benefial, que era un colaborador de Michelini. Sin embargo, fue a Robert Picot a quien se presentó como precursor de la técnica en Francia. Además, bueno, pues en este momento en toda la prensa especializada, en la Revue Universelle, en las Mémoires de Trevaux, empiezan a discutir sobre el método. Entonces, siempre discutían si el método era adecuado o no, y también estuvieron muchísimos años discutieron sobre quién lo había inventado, siempre para justificar que se había inventado en Francia y no en Italia. Las primeras obras que traspasó Robert Picot son la Caridad de Andrea del Sarto, que tienen a la izquierda, y el Gran San Michel de Rafael. Estas transposiciones las hizo entre 1747 y 1748. En el momento en el que las estaba haciendo, la administración monárquica había sido acusada por el mal estado de conservación de sus colecciones. Entonces aprovecharon la ocasión para hacer una exposición en el Museo de Luxemburgo. Esta exposición iba acompañada por un catálogo en el que también se describían las intervenciones que se habían hecho en algunos cuadros, y la primera entrada del catálogo correspondía a la Caridad de Andrea del Sarto, que curiosamente se expuso al lado de su soporte original. Se presentó el cuadro traspasado y lo que Picot decía que era su soporte original. Este cuadro tiene unas dimensiones, es enorme. Si se han ido al Louvre lo habrán visto. Picot empezó a ser alabado en la prensa, especialmente en las Mémoires de Trevaux, que estaban dirigidas por el jesuita Berthier, que describía la transposición como un golpe de genio que asombra y despierta admiración. Y luego pues, se dedicaba a contar cómo lo hacía, diciendo que con muchísimo esfuerzo conseguía separar la capa pictórica del soporte. Bueno, la verdad es que a veces pone un poco los pelos de punta leer estas declaraciones. Picot, después de traspasar el Gran San Michel, declaró pues que no había dormido durante semanas, expuesto a los vapores que había respirado. Él nunca quiso revelar el método que utilizaba para hacer este proceso. En 1981, a través del estudio de la Caridad,
y de las declaraciones de Picot, Jean Petit, que era un químico del CNRS en París, interpretó el método y dedujo que lo que hacía era exponer durante días el cuadro a vapores de vapores de sulfuro y de nitratos. Y que precisamente como este vapor, para que no penetrase en profundidad en la capa pictórica, vigilaba y controlaba día y noche el proceso. Pero el problema es que, como ven en pantalla, son detalles de la Caridad y del Gran Saint-Michel, el ácido quedaba retenido en la capa de pintura y seguía actuando, con lo cual los cuadros sufrieron un daño irreversible. No sé si lo ven bien aquí, todas las faltas que tiene la Caridad, y el Gran Saint-Michel, o sea, realmente está perdido casi el 30% del cuadro. La Caridad necesitó un traspaso más, el Gran Saint-Michel ha sido ya traspasado de soporte 4 veces y ahora mismo bueno, pues tiene problemas de conservación. La reputación de Picot en este momento decayó porque no quiso revelar su método, por los errores cometidos y porque en este momento ya había otros técnicos también que comenzaban a hacer estos traspasos y por cantidades económicas muchísimo más reducidas. En este momento también, por los errores que había, por el debate que se genera en las Mémoires de Trevaux sobre la conveniencia o no del método, ellos lo que hacen es intentar justificarlo siempre teóricamente. Una de las cosas que hacen es Sas Gauthier d'Agoty, que era un grabador, era un personaje un poco extraño. Él empieza a describir los cuadros en las Mémoires como compuestos de partes autónomas en las que el soporte es un elemento secundario cuya función es solo soportar la pintura, que no tiene nada que ver con la capa pictórica y que puede ser eliminado en cualquier momento, y que cada vez que el cuadro requiera que el soporte empiece a estar degradado, se puede eliminar sin ningún problema. O sea, realmente ellos se identificaban la obra de arte solo con la capa pictórica, el resto no consideraban que era intención original del artista, algo que es muy importante. O sea, el artista elige desde el soporte a la preparación hasta la capa de pintura y todo es original. Nada es secundario en una obra de arte, todo tiene su función y todo lo que le pase al soporte va a repercutir en la pintura. Al final, pues por todos los errores que cometió, fue sustituido en 1777 por Jean-Louis Jacquin, que era un ebanista que era bastante más respetuoso con los cuadros, pero fue su hijo, François Toussaint, quien perfeccionó la técnica y además la reveló por una elevada cantidad, a cambio de una elevada cantidad económica, tras intervenir en la Virgen del Foligno, que se habían llevado de Italia en 1801. 15 años después, junto a Bonmesson, se hizo cargo de los cuadros del Museo del Prado. Esta restauración, a partir de esta restauración, sí que se empieza a controlar mucho más todos los procesos. En este caso se creó un comité de expertos que estaba constituido por químicos, escultores y pintores que supervisaron en todo momento la intervención y además registraron paso a paso todo lo que Jacquin iba haciendo. El método y el procedimiento fue publicado en varios medios y con distintos grados de información, porque iba dirigido a públicos muy diferentes. En este sentido, los franceses la verdad es que lo hicieron muy bien, porque publicaban todo lo que hacían y gracias a eso hemos podido reconstruir todo lo que pasó. Leyendo el informe que hicieron, el informe El Amplio, que está en la Revue Universelle des Arts del año de 1859, la verdad es que nos hacemos cargo de la presión y la manipulación que sufrían estas obras durante el proceso, que les voy a contar así un poco en resumen. Primero desbarnizaban el cuadro, lo protegían con una gasa, lo giraban. Estamos hablando de cuadros que miden hasta 4 y 5 metros de altura por 2 o 3 de anchura. Los giraban y los humedecían. Si las tablas estaban alabeadas, las humedecían e introducían cuñas de madera también humedecidas hasta que el soporte adquiría un nivel plano.
Una vez que el soporte adquiría el nivel plano, ellos decían bueno, pues que la pintura volvía a encontrar su sitio, unían las tablas y lo embarrotaban por detrás. Ponían unos travesaños de madera para fijar los paneles. Lo volvían a girar el cuadro y sobre la primera gasa de protección que habían aplicado daban lo que ellos llamaban un cartonaje, que era encolar una segunda gasa más papeles esponjosos. Una vez que estaba seco, volvían a girar el cuadro y lo fijaban a un tablero, todo su grosor de madera, y empezaban a desgastar el soporte, bien con sierras o con hachas o con cepillos. Aquí les he traído algunos, claro, no tenemos ningún dibujo ni ningún grabado de los materiales que ellos usaban. Estos son unas fotografías de unos traspasos que se hicieron en Berlín, pero claro, esto es un cuadro pequeño. Y esto es un dispositivo infernal que ideó Paolo Rossi, que era un restaurador de los museos vaticanos, para ir desgastando la madera. Y bueno, a mí estas imágenes la verdad es que me sobrecogen bastante. Una vez que el soporte, que habían desgastado toda la madera, dejaban la madera, como ellos decían, como una hoja de papel de madera. La humedecían toda la madera por detrás y con la punta de un cuchillo la iban eliminando. Se pueden imaginar el batiburrillo que se organizaba allí entre los restos de madera y la preparación original que quedaba de los cuadros. Ellos decían, no, le hemos quitado y ha salido el dibujo subyacente. El problema es que en muchos cuadros ya no hemos podido ver el dibujo subyacente porque se fue con parte de la preparación cuando hicieron estas transposiciones. Una vez eliminado esta madera, liberaban el cuadro de la mesa, del tablero donde lo habían fijado, lo volvían a girar, eliminaban el cartonaje, volvían a proteger la pintura y la fijaban con hierros calientes. Yo hace poco he encontrado el testimonio en el que pensábamos que eran planchas calientes, no, pero eran rodillos de hierro calientes que pasaban por encima de los cuadros para fijar la pintura. Después volvían a proteger el cuadro, lo volvían a girar y colocaban una tela sobre la pintura con la preparación que había quedado al descubierto. Daban primero una capa de blanco de plomo con aceite, colocaban una tela, sobre esta tela daban otra preparación de blanco de plomo, ponían una tercera tela sobre la que daban una mezcla resinosa y después, encima de estas tres telas, reentelaban el cuadro, que era volver a colocar otra tela. Entonces, aquí tienen un esquema, creo que esto es la Virgen del Pez, que tiene, donde hemos visto los cuatro lienzos, la gasa y los 3 lienzos que ponen para hacer un soporte rígido. Esto es el reverso de la Madonna del Foligno. ¿Qué problema había? Pues que esta capa de preparación que ellos hacían con aceite y blanco de plomo hacía cuerpo con la pintura, es lo que ellos llamaban el enduit de transposición, hacía cuerpo con la materia original y salía a través de las craqueladuras. Esto nos lo encontramos en el año 99 cuando se restauró la Visitación, que la restauró Isabel Molina, que fue uno de los primeros trabajos que hice sobre Rafael. Vimos que a través de todos los craquelados había salido, estaban completamente blanca la superficie porque había salido esta capa de preparación. Entonces, tras leer este informe, que bueno, yo les he resumido un poco, la verdad es que es inevitable pensar que las obras se dañaban durante el proceso. Y bueno, pues de todas maneras el proceso a Jacquin le valió fama en toda Europa y sobre todo el encargo de restaurar los cuadros de Rafael que estaban en Francia, nuestros cuadros de Rafael, 10 años después. Entonces, ¿por qué se generalizó una operación tan arriesgada? Pues, en primer lugar, claro, Napoleón había hecho un acopio de obras impresionante, primero tras la caída de la Bastilla y la desamortización de las iglesias y conventos, a lo que se había sumado todas las obras que estaban llegando de Italia. La imagen que ven arriba es de Ciudadano Kane, que a mí me encanta ponerla, me parece muy gráfica. Me imagino el museo del Louvre así, lleno de cuadros. Entonces, en ese momento, el Louvre se convierte en un gran almacén de obras de arte. Empieza a haber muchas críticas también por el estado de conservación de los cuadros, incluso por los propios diputados de la Convención. Y lo que hacen es hacer una campaña de restauraciones apresuradas porque tienen o se sienten obligados a exponer al público todo el patrimonio que habían requisado en las campañas pues tanto en Italia como en España.
y consideran que la transposición es la única manera de restaurar estas obras de manera que se convierte en el santo grial de la restauración. En cuanto al expolio de obras, que es pues un elemento clave en todo este asunto, en Italia la cesión del patrimonio fue una cesión autorizada por el Tratado de Tolentino en 1797, fue obligatoria, pero fue controlada. O sea, se formaron comités, también estaban constituidos por pintores, físicos, químicos e incluso matemáticos que iban a Italia, hacían informes de los cuadros, decidían aspectos técnicos del embalaje, del transporte, estudiaban las pinturas, cómo estaban, hacían un registro de su estado de conservación y las preparaban cuidadosamente para el traslado. Cuando las pinturas llegaban a París, ellos desembalaban los cuadros y volvían a hacer un informe sobre cómo habían llegado los cuadros a París. En España no sucedió ni mucho menos lo mismo. Aquí el expolio tuvo dimensiones de saqueo. No hay registro de muchas de las obras que salieron. Se trasladaban repetidamente de un sitio a otro sin supervisión, mal embaladas y salieron a escondidas en medio del campo de batalla. Volviendo a las obras requisadas en Italia, no solo había que justificar las requisas, porque los franceses siempre lo que ellos escriben en este momento es que se consideraban los únicos capaces de conservar el patrimonio mundial de la humanidad. Eran los únicos que eran capaces de entenderlo y de verlo. O sea, las declaraciones que nos encontramos también son curiosas. Tenían que justificar estas requisas, tenían que exponerlas y tenían que restaurarlas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que si leemos todos los registros, todos los informes que se hacen de las obras cuando llegan a París, ellos dicen que las obras habían llegado cayéndose en escamas. Todos los informes están escritos en un lenguaje arqueológico. La estrategia que tuvieron fue presentar un panorama desolador de los cuadros, o sea, poco más o menos dicen, hemos abierto las cajas y nos hemos encontrado la pintura caída, los cuadros, las obras están sepultadas bajo el polvo de las velas, carcomidas, agrietadas, a punto de pulverizarse. Describen todos los soportes con ataques masivos de gusanos, estaban obsesionados con los ataques masivos de gusanos y lo repiten hasta la saciedad. Entonces, claro, ¿cómo lo justifican? La única posibilidad que tienen de salvar aquel desastre es quitar el soporte y traspasarlo a una tela. Entonces, bueno, leyendo estos textos, y curiosamente además las obras que estaban más degradadas eran las de Rafael, por algún extraño motivo. Los textos, la verdad es que yo creo que estaban dirigidos a respaldar unas operaciones que no eran tan urgentes como sí arriesgadas, y porque además ya se sabía que el proceso era dañino. Esto está sucediendo a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y ya tenemos en 1748 los testimonios de la Caridad y del San Michel que ya se habían dañado en el proceso. Ellos ya sabían que no funcionaba bien. Pero, bueno, también, y otra cosa sospechosa es que los cuadros de Rafael que estaban en Francia desde el siglo XVI habían sufrido el mismo daño y el mismo ataque masivo de gusanos. Y hay un testimonio muy gracioso en el que está, pues es un escrito del personal de la Casa Real. El rey quería tener estos dos cuadros, la Sagrada Familia Grande de Rafael y el Gran San Michel, los quería llevar siempre consigo. Entonces, claro, obliga a su personal a que los trasladen repetidamente, no solo de estancia, sino también de palacio. Entonces, el personal ya se enfada y dice, vamos a ver, estos cuadros pesan muchísimo, o sea, por favor, ¿por qué nos los traspasan a tela? Porque además se está degradando el soporte y si los traspasan a tela, nos va a costar menos moverlos. Entonces, bueno, al final, recopilando toda la información, yo creo que nos vamos haciendo una idea de lo que fue pasando. Uno de los primeros testimonios que hace dudar de todo lo que pasó fue el informe de la Transfiguración. La Transfiguración también se había llevado a Roma, ante Roma a Francia. También se hizo un informe exhaustivo de su estado de conservación, en el que también se dice que el cuadro, bueno, está destrozado, que los agujeros de gusano han llegado a la capa pictórica, que el soporte, bueno, pues un panorama igual que el resto de los cuadros. Lo que pasó en este caso es que
el registro quedó escrito en los archivos franceses, pero hubo alguien de la comisión que dijo que el cuadro no se podía traspasar, que estaba bien y que podía aguantar unos años así, y nunca se traspasó. Yo el cuadro he tenido la oportunidad de verlo muy de cerca, está en perfecto estado de conservación. O sea, no tiene ninguno de los daños que se describen en el informe. Y ahora vamos a volver a nuestros cuadros. O sea, la salida de nuestros cuadros no tuvo nada que ver con la salida de los cuadros franceses. Nuestros cuadros salieron de manera atropellada cuando José Bonaparte ya había empezado a abandonar España, encarga al general Donat que embale todos sus cuadros, sus pertenencias y sus vinos más preciados, o sea, todo en el mismo saco. El general Donat metió los cuadros en cajas. Sí que es verdad que José Bonaparte encargó una caja especial para el Pasmo de Sicilia, pero lo guardó con el resto de sus propiedades. Y, de hecho, el embalaje creo que lo hicieron los granaderos de la Casa de Campo, o sea, ni mucho menos un comité de expertos. Acá la caravana va saliendo hacia Francia y llega a Valladolid y… Pues bueno, estaban acosados por Wellington y rodó hasta Vitoria por caminos de montaña, escoltado por el general Mancún, y llegan a Vitoria justo en la madrugada antes del inicio de la batalla de Vitoria. Los cuadros en los que viajaban las obras de Tiziano y de Rafael, porque es muy curioso también luego ver la relación de cuadros que salen de España. Tiziano salen pocos, yo creo que salen 1 o 2. Sale todo Rafael, Velázquez sale 1 o 2, o sea que también define muy bien el gusto en ese momento de Napoleón Bonaparte. La pintura española no le gusta y bueno, el caso es que ellos llegan a Vitoria y los cuadros con los cuadros de Tiziano y de Rafael consiguen salir antes de la batalla, los otros se quedan en la batalla. Y bueno, pues, sufren muchísimo los cuadros que se quedan en la batalla, no voy a hablar de ellos, pero son los que luego Wellington se lleva a Inglaterra. Wellington los quiere devolver, pero Fernando VII se los regala, le dice que no los necesita y que se los puede quedar. Lo que pasa con nuestros cuadros luego es muy curioso, porque sí que se narra la salida de los cuadros, la narra el Marqués de Villaurrutia, la narra Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales, en el equipaje del rey José, la narra Queipo del Llano en la historia del levantamiento. Y lo curioso es que lo que está escribiendo Pérez Galdós y lo que está escribiendo Queipo del Llano es exactamente lo mismo que dicen los informes franceses. O sea, yo creo que debían circular por aquí porque ellos reproducen exactamente lo que dice Lebrun en todos los informes franceses. De hecho, Pérez Galdós lo que dice es ayer embalamos junto con la batería de cocina una tabla pintorreada que llaman el Pasmo de Sicilia. Entre una masa enorme de cartas geográficas iba Nuestra Señora del Pez y la perla anidó con una montura fina recamada de plata y oro. La tabla del pasmo, que ya se hallaba en pésimo estado, acabóse de rajar y la pintura, con las sacudidas y golpes, se cuarteaba, que era una bendición. Esto nos lo encontramos en todas las obras. Pues Queipo del Llano y Villaurrutia dicen lo mismo, que las tablas estaban carcomidas, que habían atraído humedad. O sea, es el mismo recit que encontramos en todos los informes franceses. Cuando pasaron la frontera, como les decía antes, José Bonaparte decide esconder las obras, que no quiere que su hermano las tenga, y esconden 3 en Tours y otras 2 en Orleans. Al final, en 1814, Luis XVIII decreta que todos los cuadros que se habían expoliado vuelvan a España, pero 3 de Rafael, los 3 de los que estamos hablando, se quedan allí porque se empieza a alegar que estaban en mal estado de conservación. Los cuadros van a París, se quedan en casa de un diplomático, del Marqués de la Almenara, y allí la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que empieza a preocuparse mucho porque los cuadros puedan no volver a España, porque entre otras cosas Vivant Denon había propuesto, bueno, pues nosotros nos quedamos con vuestros cuadros que están en muy mal estado y os mandamos unas copias. Y entonces la Academia de Bellas Artes encargó al pintor Lacoma, que era un pintor pues que no tuvo ningún éxito, pero estaba allí, estaba pensionado por la Real Academia, que supervisara las obras. Entonces, él envía un informe a la Academia de San Fernando en la que describe los cuadros
exactamente igual que los estaban describiendo los comisarios franceses en el Louvre. Y sobre todo dice que él tiene mucha confianza en la técnica de Akan y de Bonmesson. Bonmesson, curiosamente, era íntimo amigo del duque de Wellington. También Akan y Bonmesson escriben. Akan era el ebanista que eliminaba el soporte. Bonmesson era el restaurador que luego restauraba la pintura. Allí estaba dividido la restauración. Los restauradores de los soportes eran ebanistas y los de pintura normalmente eran pintores, y entre ellos se elegían a los pintores que mejor sabían imitar la pintura de las obras que se estaban restaurando. Entonces, Akan y Bonmesson escriben, dicen que los cuadros están muy mal, que han tenido que ir a casa del marqués de la Almenara a sentar el color, porque sobre todo la Virgen del Pez se estaba desprendiendo, que están las tablas separadas. Todo esto era 1814-15. Y vuelven a recomendar la transposición. Entonces, los académicos de Bellas Artes no quieren que se hagan las transposiciones, pero dicen, bueno, pues si no hay más remedio, queremos que la haga Pietro Palmaroli, que era este personaje del que les he hablado antes, que es el que pone a punto la técnica de arranque de pintura mural. Entonces, Pietro Palmaroli escribe una carta deliciosa. Tenemos una copia aquí en el archivo de documentación del museo, en el que dice que por muy hábil que sea el artista, nunca será seguro que la pintura sea fielmente transportada a la tela sin que se caigan trozos. Y continúa diciendo, haciendo esta operación se cree dar vida eterna a los cuadros, pero yo pienso lo contrario, habiéndome mostrado la experiencia que cualquier tabla que no esté reducida a polvo se puede consolidar. Y bueno, además da en esta carta, que es esta de aquí, da la receta del producto con el que se puede consolidar la pintura. No, la verdad, la carta es preciosa. Es muy interesante en este momento el cruce de correspondencia entre los académicos de San Fernando en Madrid, los diplomáticos en Francia. Y a veces son muy interesantes, más que las cartas definitivas, que son las que llegan, los borradores de las cartas que se han conservado en la academia. La que tienen aquí es una carta dirigida por los académicos, es el borrador de una carta dirigida por los académicos al padre Ceballos en diciembre de 1815, y en el que ellos dicen, bueno, que saben que los cuadros no están en buen estado de conservación, bueno, lo saben por referencias, y que las dificultades que existían para que fueran remitidos íntegros a España, pero que lamentan que no se acaten las órdenes del rey, que eran que los cuadros volvieran ya a Madrid. Entonces hay una frase, que es esta frase que está aquí al margen, que está corregida y tachada 2 veces, que dicen pues que les da miedo que con el pretexto de mejorar los cuadros remitan después unas simples copias que no pueden pasar por los originales. O sea, ellos siguen temiéndose que nos manden copias. Y luego esta frase la tachan y la sustituyen por después de haber acaso desmerecido mucho de su mérito al pasar por operaciones tan aventuradas. O sea, ellos tienen miedo de que nos manden copias o los originales muy deteriorados. De hecho, hubo 2 intentos de compra de los cuadros. El último, no me acuerdo quién fue, pero sí que la Corte de Baviera quiso comprar los cuadros al gobierno español por 500.000 francos después de la transposición. Ellos dicen que primero se traspasen y luego los compramos, porque claro, una vez traspasados a tela y enrollados eran mucho más fáciles de transportar. Entonces, de hecho, los traspasos no eran exitosos, ellos lo sabían, y porque las Mémoires de Trevaux se publicaban aquí y se publicaban traducidas, y ellos sabían ya toda la polémica y todos los daños que habían sufrido los cuadros de Rafael, y se describían los errores de las transposiciones. Entonces, ya no solo era el riesgo de la manipulación de los cuadros, sino la eliminación de materiales originales de la obra y la sustitución por otros materiales completamente ajenos a los que el pintor había decidido, con los que el pintor había decidido hacer su obra. Y sobre todo es que las obras mutaban físicamente en otras muy diferentes a las originales. Las alteraciones que sufrieron los cuadros de Rafael se empiezan a registrar ya en los primeros catálogos del pintor. En el primero de Quatremer de Quincy, de 1824, que también es un personaje muy interesante y muy importante en esta época, al que yo creo que no se ha dado mucho, al que no se le ha dado demasiada importancia,
También el alemán Passavant en 1839 registra los daños que han sufrido los cuadros, y también Cavalcasel a finales del siglo XIX. El alemán Dominic Fiorillo ya en 1805 critica las intervenciones y sobre todo critica los argumentos que avalan este tipo de proceso de restauración. Entonces, él dice que nada es autónomo en una obra de arte, tiene la frase en la pantalla. Entonces, que si una parte es destruida, o sea, realmente lo que queda es un fragmento de cuadro, ya no es la totalidad de la obra. Cuando nosotros comenzamos a estudiar las obras, pues claro, el panorama que nos encontramos fue bastante complicado. Empezamos, sobre todo en profundidad, lo estudiamos en 2010, para la exposición del último Rafael y para la restauración del Pasmo de Sicilia, y al final, o sea, nuestra conclusión fue que los daños que habían sufrido los cuadros se debían a la transposición y no al traslado a París. El estudio, aquí ven, pues estos son las telas que tienen añadidas los cuadros, los enduit de transposición que les comentaba, que son de blanco de plomo, lo que ha dificultado muchísimo el estudio, porque al tener 3 capas de blanco de plomo no podemos hacer radiografías. En radiografías no sale nada. El blanco de plomo es un elemento que no deja pasar la radiación, con lo cual las imágenes que obtenemos son de este tipo. No podemos hacer radiografías de los cuadros. El estudio lo hicimos a través de la fluorescencia ultravioleta y la reflectografía infrarroja. Aquí ven la fluorescencia con todos los repintes que tenía el cuadro encima y debajo del barniz, y se veía mucho mejor en la reflectografía infrarroja. O sea, gracias a esto fuimos poco a poco sabiendo en qué estado estaba el cuadro. Esto es una imagen de la reflectografía donde ven todos los desgastes y todas las faltas que sufrió el cuadro. Este es uno de los daños más llamativos. Es una figura del paisaje del Pasmo de Sicilia. Esto es cómo estaba antes de la restauración, pues a una mujer detrás de una montaña. Cuando hice la reflectografía vi que aquí habría una gran laguna. Una de las cosas que nosotros hacemos antes de empezar una restauración es siempre buscar toda la documentación, todas las copias y todos los grabados relacionados con los cuadros, más sobre todo si son cuadros tan dañados. Teníamos una copia que había hecho Carreño de Miranda en el siglo XVII en la Academia San Fernando, que es este detalle, y una copia que había hecho un pintor, Giuseppe Sirena, antes de que el Pasmo en el siglo XVI saliera desde Palermo hacia España. Entonces, una copia además tamaño 1:1 que fue fundamental para la restauración. Cuando vimos las copias nos dimos cuenta de que esta mujer no era una mujer, que era un hombre. Lo que tenía era una gran laguna. Bomesson, después de hacer las transposiciones, también hizo copias. Estas copias están en la Playhouse y en la copia de Bomesson está así. Entonces, ¿qué pasó? Es que posiblemente al quitar el cartonaje se llevó toda la pintura de esta zona, como no tenía ninguna referencia de cómo era, se lo inventó. Pero bueno, pues gracias a las copias hemos podido recuperar el aspecto original de la obra. Aquí tenemos otros daños producidos por el traspaso. La imagen que vemos aquí a la derecha, esto es la gasa de transposición que se quedó pegada a la pintura, tiene un movimiento distinto al movimiento que tiene la tabla y ven que está contraída un poco en forma de espiral. Esta es la parte de la mano de San Jerónimo y bueno, uno de los daños también más llamativos es este de la túnica, en el que vemos en esta zona, no sé si se ve bien, esto es la impronta de las gasas de protección, que lo que hicieron fue licuar, con el calor y la humedad que introducían, licuar la veladura de laca roja que tenía el cuadro para matizar la túnica de San Jerónimo, y lo que vemos es toda la trama de la gasa. Son aspectos que no se ven en superficie y tienes que acercarte mucho, pero ahí están. Aquí vemos otros daños de todas las telas marcadas, el desgaste que se produjo en la barba del Cireneo. Y luego vemos también una cosa muy curiosa, y es que todos los cuadros tienen una serie de daños simétricos e iguales. Esto lo hablé con el restaurador de soportes y él me decía que él pensaba que como son cuadros tan grandes y al centro no llegaban bien para desgastar la madera, hacían más presión por la ubicación en la que estaban y ahí pues, realmente se llevaron toda la pintura.
Entonces, bueno, yo siempre me preguntaba, o sea, teniendo en cuenta la polémica y todo lo que pasó, todas las protestas de los académicos de San Fernando, cuando estos cuadros vuelven a España, nadie dijo nada. Los cuadros volvieron, salieron unas pequeñas líneas, 4 líneas en prensa diciendo los cuadros han llegado, pero nadie dijo nada del aspecto que tenían. O sea, sí había habido voces en contra en Alemania y en Francia. Y una de los primeros ataques al proceso en Francia, que también es un personaje curiosísimo, que él firmaba como Sebastiani, pero pensamos que era alguien o de la propia comisión o algún pintor francés que firmaba con seudónimo, porque era un gran conocedor de la pintura, pero además era un gran conocedor de la restauración. Entonces, en una de las cosas, uno de los artículos que escribe las Mémoires, concluye: ¿cómo y por qué milagro pierden el dibujo y el color del maestro y la nobleza primitiva del gesto bajo este horrible embadurnamiento que habéis tenido el placer de extender sobre ellos? Lo que quiere decir que cubrían los cuadros con una pátina muy gruesa y coloreada. Entonces, posiblemente yo creo que Madrid, primero estaban obsesionados con recuperar los cuadros y posiblemente no se dieron cuenta de los daños que habían sufrido, precisamente porque estaban muy repintados y porque habían dado esta capa de barniz coloreada que ocultaba todas la falta de uniformidad de las capas de pintura y todos los daños que habían sufrido. Y de esto hay varios testimonios también. Richard Ford, que es un escritor inglés al que le encargan que haga una serie de guías de España, de sus viajes por España, viene al Prado. Bueno, la guía del Prado es demoledora, no tiene desperdicio. Y una de las cosas que hice ya en 1845 es que las obras están amarillas y Cavalcasel dice están fregadas, repintadas, sobrebarnizadas y amarillentas. O sea que todo esto nos va confirmando poco a poco cómo llegan los cuadros a España y por qué nadie se da cuenta de lo que había pasado. También Polero y Toledo, que es uno de los primeros tratados, el primer tratado de restauración que se escribe en España, que es precioso, porque además es un gran conocedor de la pintura. Y él lo que dice además es que todos los cuadros del Louvre, que están deslucidos y opacos y que además están amarillos y que precisamente este amarillamiento impide apreciarlos en su justo valor y que impide, sobre todo, distinguir los cuadros de una escuela a otra, incluso del mismo autor dentro de la misma escuela. Entonces, esto ya es muy importante porque ya se empieza a tener en cuenta lo que es la materialidad de la pintura y que la materialidad es lo que distingue no solo a un autor de otro, sino pues, etapas diferentes del propio autor. Entonces, bueno, Polero realmente en su tratado no critica las transposiciones, las lamenta, pero tampoco va mucho más allá, pero sí que critica que se planchan demasiado los cuadros y también en este sentido se manifiesta Jacques David, que era un pintor francés y que ya se muestra disgusto con las restauraciones que se hacen en Francia de los cuadros de Rafael. Él además especifica los cuadros de Rafael y yo creo recordar que le valió una condena a prisión el decir esto. Entonces, bueno, aquí, o sea porque les gustaron los cuadros como llegaron, porque querían tenerlos aquí o porque realmente pensaron que esa nueva condición de pinturas eternas les daba mucho más valor, pues aquí nadie dijo nada de las transposiciones. Entonces, una de las cosas que les comentaba, pues una de las consecuencias que ha tenido para nosotros esta degradación de la pintura ha sido que ha dificultado mucho el estudio. O sea, tenemos toda esta serie de cuadros que están traspasados, cuya superficie está dañada y que además, curiosamente, a principios del 19, en los primeros catálogos, empiezan ya a definirse como puzzles. Como esta mano la ha hecho Giulio Romano, que era uno de los un colaborador de Rafael, esta cabeza la ha hecho Penny, que era otro colaborador de Rafael, y el pliegue del manto que cubre la rodilla derecha de la Madonna del Foligno la ha hecho otro. Y entonces, claro, dices, o sea, esto no es posible, o sea, no puede ser que los cuadros de Rafael justo a partir de esta época se empiecen a describir así. Está clarísimo que precisamente estas desuniformidades son las que han hecho que los cuadros empiecen a ser considerados puzzles y para nosotros ha sido un quebradero de cabeza y sobre ello seguimos discutiendo porque además, claro, no nos vamos a poner nunca de acuerdo porque ya no sabemos cómo eran los cuadros.
los miembros del comité francés, que eran muy graciosos, entre comillas, cuando hacen el informe de la Madonna del Foligno, ellos dicen que antes de la transposición que parecía que todas las partes del cuadro estaban salidas de la mano de Rafael, pero que cuando quitaron las gasas, que curiosamente pues que a lo mejor algunas veladuras se habían eliminado. Pero no, o sea, luego concluyen que el cuadro presentaba la misma discordancia antes de ser traspasado y que no nos atrevemos a extraer consecuencias absolutas de estas constataciones, pero que hemos creído que debíamos presentarlas para prevenir todas las dudas que pudieran nacer en el espíritu de los observadores y podría llevarles a pensar que la restauración habría de alguna forma alterado la obra de Rafael. Pues excusatio non petita, accusatio manifesta. O sea, sí que las transposiciones tuvieron algunas consecuencias positivas, como el sistema de control que se empezó a establecer en las colecciones francesas y que se mantiene hasta hoy. Se redactaron unos principios muy estrictos sobre lo que debía ser la restauración, que aunque no tuvieron nada que ver con lo que ellos estaban haciendo en la práctica, sí sentaron las bases de lo que son los modernos criterios de restauración. Como criterio, la verdad es que estaban muy bien. También fue muy importante toda la campaña de críticas de Quatremer de Quincy, no solo a las restauraciones, sino también a la expropiación del patrimonio y a su tutela en Francia. Es de las primeras personas que dice que el patrimonio no se puede descontextualizar y que no se puede sacar del país. Y en España, bueno, pues que el método sí que les debió convencer, lo demuestra también que empezó a ser considerado como una de las pruebas de los exámenes de oposición a conservadores en el Museo del Prado. Y de hecho están también todas firmadas y registradas. Curiosamente, yo me encontré un testimonio también hace unos años que a mí me demostraba que la odisea de nuestros cuadros debió terminar en 1814, cuando se decide que vuelvan a casa. Las cartas desde París, las cartas que se enviaron desde París asegurando su ruinoso estado, desde luego no se ajustaban para nada a la realidad. Entonces yo me encontré este pequeño escrito, es un apéndice que está en el catálogo razonado que hace de Rafael Quatremer de Quincy. El barón Boucher Desnoyers hace un apéndice sobre los cuadros de Rafael que están en España, que él ha grabado y que ha tenido la oportunidad de ver en el taller de restauración de Bonmesson y que le han dejado dibujar durante meses. Entonces, él en 1815 va a visitar a Bonmesson en su estudio antes de que se hagan las restauraciones para presenciar el proceso. Y lo que dice es esto. Yo aquí agradezco a mi amigo Vincent de Lieven, que es el conservador de pintura italiana del Louvre, porque cuando lo leí, digo, no sé si lo estoy traduciendo mal o no, y él me confirmó que era así. Dice, en París he asistido en casa de Monsieur Bonmesson a las restauraciones de los cuadros de Rafael que pertenecen al rey de España. Es en el taller de este artista donde he dibujado la Virgen llamada del Pez y el de la Visitación, y donde he podido contemplar durante 4 meses el cuadro dicho Lo Spasimo de Sicilia y el de la Virgen de la Perla. Todos están pintados sobre madera, como el de la Transfiguración, y no ofrecen grandes dificultades en las restauraciones, no estando la pintura levantada. Estas 5 obras capitales de Rafael están muy puras, es decir, no tienen repintes y no tienen levantamientos. Entonces, de estas líneas lo que se desprende es que antes de la transposición las obras no estaban en mal estado y que al contrario de lo que se decía en las misivas y de lo que se decía en el informe, ni se caía ni estaba repintada. Entonces, podemos concluir que los traspasos de tabla a lienzo lo que respondieron fue a una moda también muy arriesgada y sobre todo que se exageró para justificar su conservación. Entonces, claro, lo que ellos no se imaginaban es que siglos después el deterioro de los materiales, sobre todo las cartas del barón Boucher Desnoyers y la reflectografía infrarroja, después de ellos haber dicho que estaban asegurando una vida eterna a las obras, lo que habían hecho había sido dañarlas. Y sobre todo que los cuadros que nos devolvieron en 1818, tal como temieron los académicos de Bellas Artes, ya no eran y nunca van a poder volver a ser aquellos que en 1813 salieron de Madrid. Muchas gracias por su atención.
Buenas tardes. Muy interesante.